Un ranchero pobre y solitario llamado Evan siempre había vivido al borde del desierto, rodeado de llanuras interminables y montañas distantes, cada día mezclándose con el siguiente con el duro trabajo de cuidar animales, arreglar cercas rotas y sobrevivir a tormentas que parecían poner a prueba su fuerza y paciencia, pero se había acostumbrado a la soledad, encontrando consuelo solo en la rutina y los susurros silenciosos del viento. Pero una tarde tormentosa, cuando cayó la oscuridad y el cielo se agitó con relámpagos y truenos, escuchó gritos débiles y desesperados que se transmitían a través de la orilla fangosa del río, voces frágiles y suplicantes que lo arrastraban hacia lo desconocido, y allí, acurrucadas en el agotamiento y el miedo, estaban dos mujeres enormes como ninguna que hubiera visto jamás, su tamaño y fuerza aterradores e inspiradores, y en ese instante, Evan enfrentó una elección que lo cambiaría todo, un simple acto de bondad que convocaría la llegada de 100 guerreros a la mañana siguiente, una decisión impactante y una prueba de coraje, honor y supervivencia que nunca podría haber imaginado. Evan vivía solo en un pequeño rancho azotado por el clima en el límite del desierto, rodeado de llanuras interminables, montañas escarpadas y bosques silenciosos que parecían observarlo mientras luchaba por sobrevivir cada día que pasaba, levantándose antes del amanecer para alimentar a sus animales, reparar cercas rotas y luchar contra vientos fuertes, sol abrasador y tormentas repentinas que ponían a prueba tanto su fuerza como su espíritu, cada acción un recordatorio de lo frágil que podía ser la vida en esta tierra solitaria, y aunque se había acostumbrado a la soledad, el silencio lo presionaba como un peso que no podía sacudirse, dejando sus pensamientos vagando hacia leyendas lejanas de tribus apaches que vagaban por las montañas, guerreros intrépidos y mujeres imponentes cuya presencia imponía asombro y miedo, pero nunca las había visto. Y el rancho se instaló en un ritmo de trabajo y aislamiento, el viento susurrando a través de la hierba seca y las hojas susurrantes, la vida transcurriendo en una tranquila inquietud, hasta que llegó la noche tormentosa que destrozaría su rutina y cambiaría todo lo que alguna vez había conocido. La tormenta había pasado, dejando el rancho empapado y pesado por la tensión persistente, y Evan se quedó cerca de las dos hermanas apaches gigantes, observándolas mientras recuperaban lentamente su fuerza, sus formas masivas presionadas una contra la otra para consuelo, rostros pálidos y ojos abiertos con cautela, cada pequeño movimiento medido, cauteloso, como si probara la seguridad de su presencia. Y aunque no hablaban su idioma, la comunicación pasaba entre ellas en miradas, gestos sutiles y la inclinación de una cabeza, creando un frágil puente de entendimiento que hablaba más fuerte que las palabras jamás podrían. Las manos de Evan se movían con cuidado mientras les ofrecía agua, les quitaba el barro de la ropa y les ajustaba las mantas sobre los hombros, sintiendo el inmenso peso de la responsabilidad asentarse sobre él como una piedra en su pecho, pero también percibiendo la confianza que comenzaba a parpadear en sus expresiones, un reconocimiento silencioso de que él no era una amenaza, una tensión que lentamente se transformaba en conexión. El granero tenuemente iluminado por el suave resplandor de las linternas que se balanceaban suavemente con la brisa deslizándose a través de las grietas en las paredes, sombras bailando sobre vigas y paredes de madera toscamente talladas, cada una un destello resaltaba el sudor y la mugre en la piel de las hermanas, las líneas tensas de sus músculos y la delicada vulnerabilidad oculta bajo la fuerza que la leyenda había insinuado, y Evan no pudo evitar maravillarse ante la paradoja de su existencia, figuras imponentes capaces de un poder increíble pero ahora completamente humanas en necesidad y fragilidad. Cada paso que daba a su alrededor medido, cuidadoso de no asustarlas ni lastimarlas, susurrando palabras que no significaban nada para ellas pero que llevaban una tranquila tranquilidad en el tono y la cadencia. Sus ojos encontrándose con los de ellas repetidamente, buscando signos de miedo o consuelo, la
Paciencia estirada hasta sus límites mientras las hermanas se movían lentamente, acomodándose más cómodamente, los movimientos más pequeños señalaban progreso, el susurro de las mantas, una exhalación tentativa y un destello de curiosidad en la mirada de la hermana menor, una microexpresión a la que Evan se aferró, interpretándola como permiso para continuar, y con cada minuto que pasaba, se volvió muy consciente de la tormenta afuera desvaneciéndose en el silencio, el goteo rítmico del agua del techo, el zumbido bajo del viento a través de las grietas en el granero, un banda sonora del vínculo tácito que se estaba formando, y mientras las atendía, moviéndose alrededor de sus enormes formas, apartando el cabello húmedo de las frentes, ofreciendo comida, ajustando el calor, sintió una oleada de emoción, una mezcla de asombro, compasión e instinto protector, dándose cuenta de que esta noche definiría no solo sus vidas sino la suya propia, los límites entre lo humano y lo legendario. Se difuminaban al comprender la profundidad de la vulnerabilidad oculta en la fuerza, las sutiles formas en que comunicaban sus necesidades a través de la postura, el contacto visual y la respiración. La tensión entre el miedo y la confianza se volvía más delicada con cada momento compartido, hasta que finalmente, cuando se acercaba el amanecer y la luz comenzaba a filtrarse a través de pequeños huecos en las paredes del granero, las hermanas se movieron al unísono, inclinándose ligeramente hacia él, una aceptación silenciosa de su presencia, un vínculo forjado no en palabras sino en comprensión mutua y empatía, y Evan supo en ese instante que había cruzado una línea invisible, una de la que no había retorno, una conexión más profunda de lo que jamás había imaginado posible, un reconocimiento silencioso y poderoso de que el coraje y la amabilidad podían unir mundos, incluso en silencio, y que los acontecimientos del día siguiente pondrían a prueba ese vínculo de maneras que aún no podía comprender, pero estaba listo, de pie, vigilando junto a ellos, consciente de la responsabilidad, la emoción y la frágil esperanza que ahora entrelazaban sus destinos. La noche se extendió larga sobre el pequeño granero de Evan, el viento afuera suspiraba a través de las grietas en las paredes y traía el lejano rumor de las nubes de tormenta que se alejaban, y adentro, él se movía silenciosamente alrededor de las dos enormes hermanas apaches, atendiendo pequeños rasguños, ofreciendo agua de una taza de metal, ajustando cuidadosamente las mantas que apenas cubrían sus imponentes figuras. Cada acción deliberada y medida, consciente de que un solo paso en falso podría asustarlas o romper la frágil confianza que se formaba entre ellas, los ojos de las hermanas permanecieron cautelosos pero curiosos, brillando en la tenue luz de la linterna, los músculos tensos por el agotamiento y el miedo, y Evan sintió el peso de la responsabilidad presionándolo, un recordatorio constante de que él era su única protección en un mundo que podía ser hostil e implacable, y mientras trabajaba, escuchaba los crujidos y gemidos del viejo granero, el goteo del agua del techo, el silbido bajo del viento, interpretando cada sonido como una amenaza potencial, imaginando enemigos acercándose, vecinos que podrían malinterpretar o tribus errantes tropezando sobre su secreto, pero no vaciló, moviéndose con paciencia y empatía, hablando suavemente aunque las hermanas no pudieran entender sus palabras, dejando que el tono y los gestos tranquilos transmitieran tranquilidad, y cada pequeño movimiento que hacía se reflejaba en el de ellas, una sutil relajación de hombros, una respiración más lenta, pequeños cambios de postura que le decían que la confianza estaba creciendo, un delicado hilo tejido silenciosamente a través de gestos y presencia compartida, mientras su mente corría con pensamientos de lo que el amanecer podría traer, el miedo al descubrimiento mezclándose con la esperanza de que sus acciones esta noche evitarían el daño en lugar de provocarlo, y en las sombras, estudió sus rasgos de cerca, notando cada cicatriz, cada mechón de cabello con vetas de tierra, la línea tensa de sus mandíbulas, las manos y los pies temblorosos, y a pesar de su tamaño, comprendió que el agotamiento los había nivelado, los había hecho vulnerables.
humanos de maneras que desafiaban las leyendas que había escuchado, y se maravilló ante la paradoja del poder y la fragilidad entrelazados, la tormenta afuera haciendo eco de la tensión en su pecho, cada trueno distante amplificando el peso de la responsabilidad que soportaba, y sintió un silencioso asombro por estos seres, gigantes en fuerza y espíritu, pero dependientes ahora de su cuidado y juicio. Un vínculo que se formaba no a través de palabras sino a través de una comprensión tácita, cada gesto de ayuda reforzaba una conexión más profunda que el miedo o la precaución, y a medida que avanzaba la noche, él vigilaba, moviéndose de un lado a otro del granero, asegurando el calor, escuchando los sonidos de la vida silvestre o posibles intrusos, ajustando mantas y vasos de agua, con el corazón acelerado por la anticipación del amanecer, consciente de que las próximas horas podrían traer gratitud o peligro, y a través de todo eso, las hermanas se relajaron gradualmente, apoyándose en la seguridad que él les brindaba, confiando lo suficiente en él para descansar a su manera, y Evan se dio cuenta de que este momento, suspendido entre la noche y el día, el silencio y el sonido, el peligro y la protección, estaba dando forma a una historia mucho más grande que la suya, una historia donde el coraje y la empatía se entrelazaban, una historia que pronto llegaría más allá de los muros del granero al mundo exterior, y cada cambio sutil, cada respiración silenciosa, cada destello de confianza iluminaba el poder de una sola acto de bondad y el frágil y hermoso hilo de conexión que podría cambiar vidas de maneras que aún no podía imaginar. Con las primeras luces del amanecer, Evan se despertó en una quietud inquietante que se cernía sobre su rancho. El mundo parecía contener la respiración. El suave resplandor de la luz de la mañana filtrándose a través de las grietas del granero proyectando largas y extendidas sombras sobre la tierra húmeda y sus desgastadas cercas de madera, pero la calma solo aumentó la tensión en su pecho, una sensación de anticipación corrosiva se enroscaba en su estómago y entonces lo escuchó, el golpeteo distante y rítmico de cascos que se hacía más fuerte con cada latido, un sonido que hacía vibrar el suelo bajo sus botas gastadas, y cuando salió, linterna todavía en mano, sus ojos se abrieron con incredulidad, porque allí, extendidos por el horizonte y acercándose rápidamente, estaban cientos de guerreros apaches, sus rostros pintados y legibles, silenciosos a caballo, cada caballo resoplando niebla en el aire frío de la mañana, sus números aparentemente infinitos, y Evan contuvo la respiración, sus piernas temblaban cuando el miedo chocó con el asombro, el peso de la confrontación inminente presionándolo como las noches tormentosas de su juventud nunca lo habían hecho. Su mente acelerada con preguntas que no podía responder, cada guerrero una encarnación viviente de historias que solo había escuchado susurradas por el viento a través de las montañas, y se dio cuenta de que a pesar de sus años sobreviviendo al duro desierto, nunca se había sentido tan completamente pequeño y expuesto, las hermanas detrás de él moviéndose nerviosamente, sus formas masivas tensas, pero extrañamente tranquilas, como si sintieran la intención detrás de la formación de guerreros que los rodeaban, y los ojos de Evan recorrieron los rostros de la multitud, buscando un indicio de ira o amenaza, cada expresión silenciosa y legible, cada movimiento deliberado, mientras su corazón martilleaba en su pecho. Imaginando lo que podría suceder si daba un paso en falso, decía una palabra equivocada o actuaba apresuradamente, pero dentro del miedo, un frágil hilo de esperanza permanecía, recordando la confianza que se había ganado de las hermanas la noche anterior, los pequeños gestos, el reconocimiento silencioso de que no quería hacer daño, y se aferró más a su abrigo, sintiendo el frío del amanecer mezclándose con el calor de la adrenalina corriendo por sus venas, y mientras los guerreros a medida que avanzaban, formando un círculo perfecto alrededor de su rancho, la magnitud de su presencia lo abrumaba, el susurro de sus prendas, el suave tintineo de los adornos y el cuero, el rítmico susurro de las colas y los cascos, cada sonido magnificado en la quietud de la mañana,
creando una sinfonía de tensión y poder silencioso que parecía presionar contra cada nervio de su cuerpo, y Evan respiró lenta y deliberadamente, recordando las decisiones que había tomado, la amabilidad que lo había guiado para ayudar a las hermanas, dándose cuenta de que en ese instante, la línea entre el miedo y la comprensión se pondría a prueba, y cada segundo se estiraría, pesado por la anticipación, hasta que finalmente, una sola figura se separó de la masa, cabalgando hacia adelante con deliberada calma, su expresión seria pero no hostil, el jefe de la tribu Apache, y Evan sintió todo el peso del momento sobre él, el futuro equilibrado en un frágil borde entre la consecuencia y la misericordia, el honor y el miedo, sabiendo que lo que sucediera después definiría su vida para siempre, y que el coraje, la confianza y la compasión eran ahora los únicos escudos en los que podía confiar frente a la de un poder abrumador que lo rodeaba. Mientras la luz de la mañana se derramaba sobre el rancho, Evan se quedó sin aliento cuando la enorme figura del jefe Apache emergió de la formación de guerreros, cabalgando hacia adelante con una autoridad serena que hacía que la tierra misma pareciera quieta bajo los cascos. Las hermanas de pie detrás de él con una tensión sutil en sus formas imponentes, los ojos moviéndose entre Evan y el líder que se acercaba, sus expresiones una mezcla de alivio y aprensión, y el jefe levantó una mano, señalando el alto a los guerreros circundantes, creando un círculo de calma en medio de la tensión. Luego, en un inglés roto pero claro, habló, explicando que las hermanas eran sus hijas, perdidas durante un viaje ritual sagrado a las montañas, heridas y separadas de la tribu, y que la oportuna intervención de Evan, su decisión de ayudar a extraños sin dudarlo, les había salvado la vida del agotamiento, la exposición y la posible muerte. El peso de esta revelación golpeó a Evan como una tormenta repentina, dejándole el pecho apretado con asombro e incredulidad, al darse cuenta de la enormidad de la situación en la que se había visto empujado. Su acto de bondad ahora la razón por la que estos legendarios los guerreros se pararon frente a él no con ira sino con respeto. Los rostros de las hermanas se suavizaron, sus ojos reflejaban gratitud y una confianza que trascendía las palabras, y el jefe continuó, explicando que la llegada de la tribu no era para castigo o venganza sino para honrar la vida que había protegido, y Evan sintió que la tensión en el aire cambiaba, el pesado peso del miedo se aliviaba ligeramente, reemplazado por la profunda comprensión del honor y la tradición que guiaba a la tribu. Los guerreros a su alrededor bajaban sus armas. Las manos descansaban sobre las riendas y los arcos, su silencio ahora un testimonio de la gravedad del reconocimiento y el respeto. Evan avanzaba con cautela, su mente llena de preguntas, pero consciente de que cada movimiento importaba, la mirada del jefe firme, autoritaria, pero no cruel, y con cada palabra, Evan comprendió la magnitud de la conexión humana, de la confianza y el coraje que se cruzan a través de culturas y generaciones. Las hermanas se acercaron un poco, los hombros se relajaron. La respiración se alivió, su enorme presencia ya no era amenazante sino un reflejo de supervivencia y gratitud, y el propio corazón de Evan se llenó de emoción, entendiendo que el frágil puente de la compasión que había construido durante la noche se había transformado en algo más fuerte, algo permanente. El jefe inclinándose sutilmente como un signo de profundo respeto, los guerreros colocando regalos a los pies de Evan, mantas hechas a mano, madera tallada, amuletos protectores, símbolos de honor y agradecimiento, y Evan se dio cuenta de que en ese solo momento, el mundo se había expandido más allá de los confines de su solitario rancho, que su coraje y empatía habían alterado destinos, y que la confianza, el respeto y la gratitud ahora compartidos entre él, las hermanas y la tribu habían creado un vínculo que resonaría mucho más allá de las montañas, dejándolo cambiado para siempre, de pie en medio de leyendas, consciente de que la valentía, la amabilidad y la compasión humana podían trascender el miedo, desafiar las expectativas y dar forma al curso de las vidas de formas que nunca había imaginado.
Y cuando el jefe asintió y los guerreros se prepararon para partir, Evan comprendió que su vida, una vez definida por la soledad y la lucha, ahora tenía la impronta del honor, el respeto y la conexión profunda, una promesa silenciosa de que el coraje guiado por la compasión podía realmente cambiar el mundo. A medida que el jefe apache se acercaba, el silencio de los 300 guerreros presionando a Evan como un muro viviente sintió cada latido resonar en su pecho, los músculos tensos, la mente acelerada, pero la expresión del jefe era tranquila, serena, una mezcla de autoridad y solemnidad que exigía atención sin amenaza, y Evan observó cómo las hermanas, imponentes y poderosas, ahora se relajaban ligeramente, sus rostros suavizándose en expresiones de profunda gratitud y alivio, sus ojos encontrándose con los de él en un reconocimiento tácito, un puente de confianza y respeto formado a través del peligro de la noche anterior. Luego el jefe desmontó con gracia, moviéndose con pasos deliberados y mesurados hacia Evan, quien se quedó congelado, inseguro de si inclinarse, hablar o simplemente esperar, y el jefe puso una mano sobre el hombro de Evan en un gesto de honor. Luego asintió hacia las hermanas, cuyas enormes formas reflejaban la fuerza y el legado de su tribu, y lentamente los guerreros a su alrededor comenzaron a desmontar, acercándose al rancho con reverencia en lugar de amenaza, cada uno colocando regalos hechos a mano a los pies de Evan, intrincadamente tallados. Amuletos de madera, gruesas mantas de lana, manojos de hierbas, talismanes protectores, símbolos de gratitud, respeto y reconocimiento cultural, y Evan se arrodilló ligeramente, abrumado por la enormidad del gesto, dándose cuenta de que su simple acto de bondad había creado una onda expansiva mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Las hermanas ahora estaban de pie junto a él, rozándose los hombros en silenciosa compañía, y Evan sintió una profunda sensación de conexión que trascendía el idioma, la cultura y el miedo, una comprensión compartida de la humanidad que solo el coraje y la empatía podían forjar. El jefe habló de nuevo en un inglés mesurado y claro, elogiando la valentía, el honor y la compasión de Evan, explicando que la seguridad de las hermanas había sido asegurada por sus decisiones, que sus acciones habían demostrado el más verdadero respeto por la vida y el parentesco. Y los guerreros hicieron eco de esto a través de sutiles reverencias y silenciosos asentimientos, sus rostros solemnes pero expresivos, el sol de la mañana atrapando los bordes de sus prendas y proyectando una luz dorada a través del rancho, convirtiendo lo que podría haber sido una escena de confrontación en una de unidad, respeto y triunfo emocional. Evan sintió lágrimas en sus ojos, una mezcla de alivio, asombro y gratitud creciendo dentro de él mientras absorbía la profundidad de lo que había ocurrido, sabiendo que el miedo de la noche, la tormenta, los gritos ocultos y la decisión de ayudar a extraños habían llevado a este momento extraordinario, un testimonio viviente del poder del coraje guiado por la compasión. Y cuando el jefe volvió a montar, señalando la partida de la tribu, las hermanas saludaron suavemente, un gesto de amor y reconocimiento, su enorme presencia ahora llena de calidez en lugar de miedo, y Evan vio cómo los jinetes desaparecían en el horizonte. El rancho repentinamente tranquilo una vez más pero cambiado para siempre, sintiéndose ya no solo sino conectado a algo más grande, un vínculo de honor y humanidad que permanecería en su corazón, una lección grabada en la memoria de que la amabilidad, la valentía y la empatía podían convertir el peligro potencial en respeto duradero, e incluso el acto de ayuda más pequeño podía tener consecuencias monumentales, y que su vida, una vez definida por la soledad y la lucha, ahora llevaba la marca invisible pero indeleble de la confianza compartida, la gratitud y la profunda transformación emocional, dejando a Evan parado entre los campos vacíos de su rancho con un corazón lleno de esperanza, reverencia y conexión duradera, sabiendo que realmente había presenciado el extraordinario poder de la compasión humana. Cuando el jefe terminó de hablar, un profundo silencio se apoderó del rancho.
Los 300 guerreros formaron un respetuoso semicírculo, con rostros solemnes, pero una sutil calidez brillaba en sus ojos. Evan sintió que la tensión en su pecho se aliviaba lentamente a medida que la comprensión reemplazaba al miedo. Las hermanas se acercaron un poco más, rozando los hombros de él en un silencioso reconocimiento de la confianza compartida. Sus enormes figuras aún imponentes, pero suavizadas por el alivio y la gratitud, y el jefe hizo un gesto hacia los guerreros, quienes comenzaron a desmontar con deliberado cuidado, cada uno colocando regalos hechos a mano a los pies de Evan, mantas, amuletos de madera tallada, manojos de hierbas y talismanes protectores, símbolos de respeto, honor y agradecimiento. El corazón de Evan se llenó de asombro al darse cuenta de que una sola elección de actuar con compasión no solo había salvado vidas, sino que había creado vínculos entre mundos, uniendo culturas y generaciones. Sus ojos se encontraron con los de las hermanas una vez más, viendo su enorme fuerza atenuada por la vulnerabilidad, sus rostros irradiando una tranquila alegría y reconocimiento. Comprendió el peso de la lección en ese momento, ese coraje guiado por la empatía podía transformar el miedo en respeto, la sospecha en confianza y el aislamiento en conexión. El jefe asintió suavemente, un gesto final de aprobación y respeto, y luego montó su caballo, señalando la partida de la tribu. Y mientras los jinetes se alejaban, el sonido rítmico de los cascos se desvanecía en las llanuras. Las hermanas levantaron las manos en señal de despedida, una ola de amor y gratitud, sus ojos brillando con el vínculo ahora inquebrantable entre ellas y Evan. Y sintió una profunda sensación de plenitud, una comprensión de que su vida, una vez definida por la soledad y la lucha, ahora tenía la huella del honor, la humanidad compartida y la conexión duradera. El rancho de repente tranquilo, pero vivo con el recuerdo de los extraordinarios eventos que se habían desarrollado. El viento susurraba a través de la hierba seca y los árboles trayendo ecos del paso de la tribu. Evan miró a su alrededor, viendo su hogar no solo como un puesto avanzado solitario en el borde del desierto, sino como un lugar donde el coraje, la compasión y la amabilidad habían dejado una marca permanente, un hilo invisible que lo unía a vidas e historias mucho más grandes que la suya. Sintió la presencia de las hermanas permanecer en su espíritu, un recordatorio constante de lo que la valentía y la empatía podían lograr, la enormidad de su confianza, la profundidad de su gratitud, grabada para siempre en su corazón, y se dio cuenta de que incluso las leyendas podían humanizarse, que la fuerza y la vulnerabilidad coexistían, y que su vida se había transformado no por la riqueza o el poder, sino por la decisión tranquila e inquebrantable de ayudar cuando más importaba, y mientras veía al último de los guerreros desaparecer en el horizonte, Evan se quedó solo en el rancho, el sol ahora completamente alto, proyectando una luz dorada sobre cercas, graneros y campos, pero ya no se sentía solo, porque en su corazón vivían el coraje, el respeto y la gratitud de dos enormes hermanas y toda su tribu, una historia de compasión y confianza que permanecería con él para siempre, un testimonio del profundo poder de la empatía humana y un recordatorio de que incluso en los lugares más aislados, un acto de bondad podía resonar a través de los mundos, creando lazos que trascendían el miedo, desafiaban las expectativas y dejaban un legado perdurable de honor, respeto y humanidad compartida. Mientras el sol de la mañana bañaba el rancho con una cálida luz dorada, el jefe desmontó con deliberada gracia, sus ojos se encontraron con los de Evan con un respeto solemne que llevaba el peso de siglos de tradición, y sin decir palabra, bajó la cabeza en una profunda reverencia, un raro gesto de honor que dejó a Evan momentáneamente sin aliento, comprendiendo que este simple acto transmitía más de lo que las palabras jamás podrían, y detrás de él, las hermanas reflejaban su asombro, sus
Enormes formas imponentes pero suavizadas, rostros iluminados con las primeras sonrisas genuinas desde que habían llegado, sus ojos brillando con gratitud y alivio silencioso, mientras los guerreros, uno por uno, se acercaban a Evan con pasos cuidadosos, depositando regalos hechos a mano a sus pies, gruesas mantas tejidas, amuletos de madera intrincadamente tallados que representaban animales y símbolos de protección, manojos de hierbas aromáticas y pequeños talismanes, cada artículo un testimonio del profundo respeto de la tribu, cada ofrenda con una historia de honor y agradecimiento, y las manos de Evan temblaron ligeramente al recibirlas, sintiendo el peso tangible de su gratitud y lo invisible peso de la confianza, dándose cuenta de que la noche de tormentas, la decisión de ayudar a dos desconocidos y el coraje silencioso que había demostrado ahora ondulaban en un resultado extraordinario, su corazón se llenó de emoción, las lecciones de empatía y valentía se cristalizaron en su mente mientras observaba a los guerreros volver a montar, las hermanas saludando por última vez, sus enormes formas proyectando largas sombras a través del porche, y mientras toda la tribu se alejaba, sus figuras retrocediendo hacia las montañas, Evan permaneció en el porche, en silencio, solo, pero no solo, porque su espíritu llevaba el vínculo forjado a través de la compasión y el coraje, una conexión que trascendía la distancia, la cultura y el idioma, e inhaló profundamente. El aire fresco de la mañana llenó sus pulmones mientras miraba su pequeño rancho, una vez un lugar definido por el aislamiento, ahora tocado para siempre por vidas extraordinarias y una confianza inolvidable, y comprendió que un solo acto de bondad, ofrecido sin expectativas, había transformado no solo las vidas de las hermanas y su tribu, sino que había remodelado su propio destino, enseñándole que la valentía entrelazada con la empatía podía mover montañas, unir mundos y crear vínculos que perduren más allá de las fugaces horas de miedo e incertidumbre, y en ese momento, de pie en medio de los tranquilos campos, cercas y graneros de su solitario hogar, Evan sintió una profunda paz, una nueva conciencia de que sus decisiones importaban mucho más de lo que jamás había imaginado, que el coraje guiado por la compasión podía resonar a través de generaciones, y que incluso en los rincones más aislados del mundo, una decisión desinteresada podía desencadenar una cadena de respeto, gratitud y transformación emocional lo suficientemente poderosa como para dejar un legado duradero en las vidas de muchos, y sonrió, un reconocimiento lento y silencioso de que la vida, con todas sus pruebas y soledad, finalmente le había enseñado la profunda verdad de que la amabilidad es una fuerza más fuerte que el miedo, más duradera que la leyenda y capaz de dar forma a destinos de maneras que nadie puede predecir, marcando para siempre el rancho, las hermanas y él mismo con un recuerdo de coraje, confianza y humanidad compartida que nunca se desvanecería.